Hola chicos, ¿cómo están? Espero estén bien. El tema que vamos a trabajar es en este tercer contenido de semejanza de triángulos. Es un tema muy sencillo para trabajar, más sabiendo que hemos trabajado el teorema de Tales y la semejanza de triángulos y el teorema de Tales van muy conectados. Entonces vamos a profundizarlo. Para la semejanza de triángulos, yo lo dividí en cuatro aspectos. Eh, Les voy a plantear qué es la semejanza de triángulos, los criterios que ocurren para saber si dos triángulos son semejantes, que es lo que tenemos que tener en cuenta, unos ejemplos y unos videos para que ustedes puedan profundizar en la temática. Iniciemos. Triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes si sus ángulos correspondientes son congruentes y sus lados correspondientes son proporcionales. El símbolo que representa la relación de semejanza es el símbolo que acá lo podemos observar, que es, digamos que es un guión curvo. Y cuando nos queramos referir a que dos triángulos no son semejantes, es un guión curvo con una diagonal en la mitad. Cuando hablamos de que los lados sean proporcionales, es que al comparar los lados correspondientes, en todo momento vamos a tener el mismo resultado. Si en al comparar los lados correspondientes, en alguno nos da diferente que a los demás, los triángulos ya no son semejantes, porque ya no hay proporcionalidad en los lados. Criterios de semejanza. Criterios de semejanza. Podemos comprobar que dos triángulos son semejantes teniendo en cuenta unos criterios de semejanza, los cuales son los siguientes. O sea, son unas características que son suficientes para decir que dos triángulos son semejantes. Iniciemos. Los criterios de semejanza que vamos a trabajar, los que vamos a ver ahorita es ángulo-ángulo, pero también en algunos libros lo pueden encontrar como ángulo-ángulo-ángulo. Es que todos los ángulos correspondientes sean congruentes, o sea, sean iguales. También tenemos un criterio de semejanza que se llama lado ángulo lado y otro criterio de congruencia que se llama lado lado lado. Iniciemos por ángulo ángulo. Dos triángulos son semejantes si tienen dos ángulos correspondientes congruentes. Por ejemplo, el ángulo A, su ángulo correspondiente es A1, son congruentes. El ángulo C y el ángulo C1 son congruentes, por lo tanto, el triángulo ABC es congruente al triángulo A1, B1, C1. Entonces, si dos ángulos correspondientes son congruentes, los dos triángulos son semejantes. El otro criterio que vamos a ver es lado ángulo lado. Dos triángulos son semejantes si tienen un ángulo correspondiente congruente y los lados adyacentes al ángulo son proporcionales. Entonces, el lado correspondiente a AB es A1B1. AB sobre A1B1 es igual al lado correspondiente de BC sobre B1C1. Ambos resultados deben que ser iguales para que se tengan que los lados son proporcionales y que los ángulos correspondientes que se forman con los lados correspondientes que son congruentes también deben que ser congruentes. En este caso, el ángulo B es congruente al ángulo B1. Por lo tanto, el triángulo ABC es semejante al triángulo A1, B1, C1.
El tercer criterio de semejanza que vamos a ver es lado, lado, lado. Dos, este criterio de semejanza nos plantea lo siguiente. Dos triángulos son semejantes si tienen sus tres lados respectivamente proporcionales. ¿Eso qué quiere decir? Que al comparar los lados correspondientes entre los dos triángulos, se ve que obtener siempre el mismo resultado. Si obtenemos el mismo resultado, los lados son proporcionales, por lo tanto, los dos triángulos van a ser congruentes. Entonces, AB sobre A1B1 debe que ser igual a BC sobre B1C1 y también debe que ser igual a AC sobre A1C1. Si se obtienen el mismo resultado, van a ser semejantes los dos triángulos. Pero veamos esos criterios de semejanza en ejemplos para que así lo podamos comprender mejor. En este caso, como les había mencionado, eh, la semejanza de triángulos es un tema que va de la mano con el teorema de Tales. Entonces, veamos ese ejemplo. Encontrar la altura de un árbol que proyecta una sombra de 4 metros. Yo tengo mi árbol y proyecta una sombra de 4 metros. Sabiendo que a la misma hora, eh, una persona de 1,5 metros de estatura proyecta una sombra de 1,1 metro. Entonces, si nos fijamos bien, los dos triángulos, ¿sí? Por la situación que nos está planteando el problema, van a ser semejantes. Entonces, ¿yo qué consejo les doy? Cuando estén trabajando, siempre cuando vayan a comparar, comparen sombra con sombra, altura con altura. Entonces, 4 metros sobre 1,1 metro es igual a la altura del árbol, que no la conozco, sobre la altura de la persona, que en este caso es 1,1 metro. Como quiero despejar X, ¿yo qué hago? Multiplico en cruz. 4 metros por 1,5 metros es igual a 1,1 metro por X. 4 metros por 1,5 me da 6 metros cuadrados. M por M, metro cuadrado. 1,1 metro por X permanece igual. El 1,1 metro, ¿qué le está haciendo a la X? Sumando, restando, multiplicando, dividiendo. En este caso está multiplicando, entonces lo paso a dividir. 6 dividido en 1,5, 6 dividido en 1,1, obtengo como resultado que X es igual a 5,45 metros. ¿Sí? Continuamos. Otro ejemplo. Estudia si son semejantes los siguientes triángulos. Yo necesito saber si esos triángulos son semejantes. Entonces, primero observemos que las medidas, las unidades de medida son las mismas. No. Entonces vamos a pasar los milímetros a centímetros. Entonces 72 milímetros a centímetros es igual a 7,2. 54 milímetros a centímetros, 5,4. 90 milímetros a centímetros, 9 centímetros. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar los lados correspondientes para ver si obtenemos el mismo resultado. 7,2 dividido en 4 obtengo 1,8. 54 dividido en 3 obtengo 1,8. Y veces que es 90, que es 9, que pena, 9 dividido en 5, también lo tengo 1,8. Por lo tanto, acabamos de notar que se tiene la constante de proporcionalidad y los lados son
proporcionales. Por lo tanto, los dos triángulos son semejantes bajo el criterio lado, lado, lado. LLL. Veamos ese ejemplo. La estatura del niño del dibujo es de 1,5 metros y la altura del poste es de 6 metros. Necesito hallar el valor de X. Entonces, como podemos observar, yo acá tengo dos triángulos que son rectángulos. Un triángulo rectángulo grande y un triángulo rectángulo más pequeño, teniendo como referencia al niño. Entonces, la altura del poste es de 6 metros sobre la altura del niño, que es 1,5. Va a ser igual a ¿qué? A la base del rectángulo grande, del triángulo rectángulo grande, que es 2 más X, sobre la base del triángulo rectángulo, teniendo como referencia al niño, que es de X. Multiplicamos en cruz. 6 por X, 6X, es igual a 1,5 por 2 más X. Entonces, ¿qué nos quedó? 1,5 por 2 me da 3. 6X, lo dejamos quietico, 1,5 por X me da 1,5X. Pero como está sumando, lo paso a restar y obtenemos que 6X menos 1,5X es igual a 3. 6X menos 1,5, obtengo 4,5X es igual a 3. Ahora, despejamos X. El 4,5 como está multiplicando, lo paso a dividir. Entonces 3 dividido en 4,5, tenemos que el valor de X es de 0,67 metros. Y acá les dejo unos videos para que puedan profundizar, para que puedan ver los criterios de semejanza. Hay ejemplos que los ayudarán más a profundizar en los criterios de semejanza. Y también les dejé un video para que puedan recordar y profundizar en el teorema de Tales. Como se dieron cuenta, es un tema que se trabaja de la mano con los criterios de semejanza de triángulos. Cualquier duda o pregunta que tengan, también por favor me la pueden realizar en los encuentros virtuales o en los trabajos sincronizados para que nos vaya bien en este tercer contenido para el trimestral. Muchas gracias por su colaboración y apoyo en todo momento.